Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en cómo y por qué ha cambiado el aprendizaje del inglés y el español en el último siglo. El material que revisamos traza una línea muy clara. Lo que antes era un lujo para unos pocos, hoy es una herramienta prácticamente esencial en un mundo totalmente conectado. Y la pregunta que flota en el aire, la que realmente, divide las aguas, es esta. ¿Qué ha movido los hilos de esta transformación? ¿Fueron las grandes fuerzas impersonales como la economía global y la tecnología? ¿O todo responde a un cambio mucho más íntimo, de cultura, de identidad y de lo que motiva a cada nueva generación? Yo estoy convencida de que la respuesta está en lo estructural. La necesidad económica y los avances tecnológicos han sido, sin lugar a dudas, los verdaderos motores de este cambio. Y yo por mi parte voy a argumentar que, aunque esos factores son el escenario, el protagonista de la historia, sobre todo para los más jóvenes, es la cultura y un profundo deseo de conectar. Mira, si seguimos la cronología que nos plantea el material, el patrón es clarísimo y casi se explica por sí solo. Es una historia de adaptación. Para la generación silenciosa, nuestros abuelos, el mundo de la posguerra era local. No había una presión externa para ser bilingüe. Por eso, aprender otro idioma era algo exótico, reservado para diplomáticos o académicos. Era un adorno, no una necesidad. Pero luego llegan los baby boomers y el mundo empieza a encogerse. Las multinacionales cruzan fronteras, el turismo se masifica y de repente saber inglés ya no es un simple lujo. Se convierte en una ventaja competitiva real, una forma de destacar. Y para mi generación, la X, esa ventaja, se volvió una obligación. El material lo llama un estándar profesional obligatorio. Y lo fue. Era la respuesta directa a un tsunami llamado globalización. O hablabas inglés o te quedabas fuera de la conversación profesional más importante, ¿no? Y ya con los millennials, esto se consolida. El inglés se vuelve, como dice el texto, casi indispensable para los pilares de la economía moderna. Tecnología, ciencia, comercio. Para mí, la evidencia es contundente. Hemos aprendido idiomas no por gusto, sino porque la estructura económica del mundo nos ha ido empujando, generación tras generación, a hacerlo. Esa lógica es la visión macro, la del mapa completo. Pero creo que si te acercas y ves el detalle, la historia es otra. Yo veo ese panorama económico como el telón de fondo, no como el actor principal, sobre todo en las últimas décadas. Para mí, el verdadero punto de quiebre, el giro de 180 grados, ocurre con las generaciones digitales. Fíjate en lo que dice el material sobre la generación Z. Aprenden inglés naturalmente. Esa palabra es crucial. Lo aprenden jugando videojuegos, en comunidades en línea, viendo a sus streamers favoritos. Y al mismo tiempo, vemos un fenómeno fascinante. El español explota en el mundo angloparlante no por tratados de libre comercio, sino por la música latina y los creadores bilingües en TikTok. Esto ya no es estudiar para un examen o para conseguir un mejor puesto. Esto es vivir, es sumergirse por placer, por el deseo genuino de ser parte de una corriente cultural que te llama, que te emociona. Y si nos vamos a la generación alfa, los niños de hoy, el inglés ya ni es una materia, es parte del aire que respiran a través de YouTube Kids o las apps en la tablet. Mi argumento es que el motor cambió. Pasamos de una presión externa, el tengo que, a un impulso interno, el quiero. Y ese quiero está ancladísimo en la identidad y en el anhelo de pertenecer a una cultura global que ya no entiende de fronteras. De acuerdo, ese punto sobre la transición a lo digital es clave, pero creo que lo interpretas de una forma que no considera la estructura subyacente. Hablemos de esa bisagra entre la generación X y los millennials. El texto es muy específico. Para los millennials, la necesidad del inglés se intensifica en áreas como tecnología y comercio. Tú ves el consumo masivo de contenido como un motor cultural, pero yo te pregunto, ¿de dónde viene ese contenido? La gente empezó a consumir masivamente series, música y videos en inglés porque las plataformas que lo hicieron posible, Netflix, Spotify, YouTube y las industrias que las alimentaron, Hollywood, Silicon Valley, se desarrollaron y dominaron el mercado global en ese idioma. Es una necesidad estructural disfrazada de ocio. Para ser programador,
Para leer el último artículo científico, para vender en Amazon, necesitas inglés. El que de paso puedas ver Game of Thrones en su idioma original es una consecuencia, un efecto secundario muy agradable, digo, si quieres, pero no la causa raíz. ¿Sabes? Ahí es donde creo que tu argumento se debilita un poco. La palabra que usa el texto es acelera. Dice que el consumo de medios acelera su aprendizaje. No dice lo causa o lo exige. Y esa diferencia lo es todo. La necesidad económica, si quieres, es la que pone el coche en la carretera, te obliga a comprarlo. Pero fue la cultura, la inmersión a través de la música y el cine, lo que pisó el acelerador a fondo y convirtió un conocimiento básico en una fluidez generalizada. Antes de los millennials, aprender inglés era una tarea, casi una medicina que te tenías que tomar. Para ellos, se integró en su tiempo libre. La necesidad te inscribe en el curso, pero es la cultura la que te hace practicar el idioma 3 horas seguidas mientras juegas League of Legends sin que siquiera te des cuenta. Y eso cambia por completo la escala y la profundidad del aprendizaje. No es un efecto secundario, es un catalizador potentísimo. Ok, acelerador es una buena palabra, te la concedo. Pero un auto necesita una carretera para poder acelerar. Y esa carretera, en nuestro caso, la construyó la economía global, no TikTok. Esa infraestructura digital con sus servidores, sus lenguajes de programación, sus centros de inversión, funciona primordialmente en inglés. Y eso me lleva directamente a las generaciones más jóvenes, que son el centro de tu argumento. Dices que para la Gen Z el aprendizaje es natural y por ende cultural. Pero, ¿no es esa naturalidad una ilusión creada por una necesidad aún más profunda? Una necesidad más profunda. ¿A qué te refieres? A que esa cultura digital en la que viven tiene un costo de entrada, un peaje implícito. Y ese peaje es el inglés. El propio material lo dice con todas sus letras. El Internet funciona principalmente en inglés. Para ser relevante en Twitch, para entender los memes que son tendencia mundial en X, para participar en un foro de Reddit sobre tu videojuego favorito o simplemente para seguir a los influencers más grandes, necesitas un dominio funcional del inglés. No es un jefe pidiéndotelo en una entrevista de trabajo. Es una necesidad social y cultural para no quedarte fuera de la conversación de tu propia generación. Es una necesidad más sutil, sí, pero es una necesidad impuesta por la arquitectura misma del mundo digital en el que habitan. Es la cancha de fútbol. Para poder jugar, tienes que saberte las reglas. Híjoles, que con todo respeto esa idea del peaje no me convence para nada. Llamarlo así es reducir una motivación humana profundísima a una simple transacción. Lo que el material describe no es gente pagando un peaje para acceder a un servicio. Describe un cambio tectónico en la identidad. No están pagando para entrar, están viviendo dentro de un ecosistema que es por naturaleza global y multilingüe. Y tu argumento del peaje, ¿cómo explica el auge del español? Si la infraestructura tecnológica que mencionas es la que manda y su idioma es el inglés, ¿por qué un idioma que no es el dominante en esa infraestructura está ganando tanta atracción? ¿No contradice eso tu propia premisa? Es una pregunta justa, pero no la contradice, la complementa. A ver, explícame cómo, porque para mí el ejemplo del español tumba tu argumento. Un joven en Ohio no aprende español porque calcula una ventaja económica a 20 años. Lo aprende porque quiere cantar las canciones de Bad Bunny o Karol G que revientan las listas de popularidad globales, porque quiere conectar con una cultura que percibe como vibrante, auténtica, poderosa. La necesidad es una motivación fría, externa, calculadora. La conexión cultural es una motivación cálida, interna, pasional. Y para la generación Z, la segunda es infinitamente más fuerte. No niego la pasión, pero creo que subestimas el pragmatismo que hay debajo. El auge del español no surge en un vacío. El análisis señala que ya desde los millennials, el español empieza a percibirse como una ventaja económica real. ¿Por qué? Porque coincide directamente con un dato duro innegable: el crecimiento demográfico y el poder adquisitivo de la población latina en Estados Unidos. Estamos hablando de un mercado de decenas de millones de personas. El interés sigue una lógica pragmática, aunque no siempre sea consciente. Donde hay un mercado que crece, hay una necesidad de comunicarse.
Las empresas buscan desesperadamente empleados bilingües, los médicos necesitan hablar con sus pacientes, los publicistas quieren venderles productos. La cultura con la música y los influencers es la cara visible y sexy de este fenómeno, pero la estructura económica y demográfica es el esqueleto que lo sostiene todo. La influencia cultural no flota en el aire, está anclada en el poder de compra de casi 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Veo el esqueleto, pero creo que te equivocas en qué fue primero. Dices que la economía sostiene la cultura, pero yo creo que es al revés. La relevancia económica, en muchos casos, es una consecuencia de la gigantesca penetración cultural del español. El texto menciona la influencia cultural de forma constante, desde los baby boomers. Para la Gen Z, los únicos ejemplos que da para el interés en el español son culturales, música y creadores de contenido. Es mucho más probable que la cultura sea la punta de lanza. La cultura es la que crea la relevancia, la que hace que millones de personas que nunca habían pensado en el español de repente presten atención. Y una vez que tienes la atención masiva de millones, la economía, que es oportunista, inevitablemente va detrás para capitalizarla. La cultura abre el camino y la economía lo pavimenta después. Pensar que es al revés en la era digital es confundir la causa con el efecto. En resumen, para ir cerrando, mi postura se mantiene firme en que, si bien la cultura le pone sabor y color a cómo vivimos los idiomas, el motor que ha movido esta maquinaria, el que nos llevó de A a B, ha sido la estructura de la economía global y la tecnología. Al final del día, la cultura es un lujo que crece en el jardín que la economía plantó. Sin la necesidad de un trabajo global, sin la infraestructura de un Internet global, no tendríamos una cultura global en la que participar. ¿Las motivaciones culturales florecen? Sí, pero dentro del marco que la necesidad ha construido. Y yo cierro diciendo que esa pudo ser la historia del siglo XX, pero ya no es la del XXI. Para las generaciones que nacieron con un smartphone en la mano, el guión cambió. La necesidad económica fue la fuerza que empujaba por la espalda a nuestros padres. Pero para los jóvenes de hoy, el verdadero impulso es la cultura, que los jala hacia adelante, que los atrae. La necesidad, en el mejor de los casos, te obliga a aprender las reglas de un idioma para sobrevivir. La cultura te invita a vivir dentro de él para sentirte pleno. Y esa, para mí, es la transición más profunda y significativa que nos revela el material. Es fascinante cómo ambas fuerzas, necesidad y cultura, parecen estar en una danza constante, donde a veces una lidera y a veces la otra. La necesidad puede crear el espacio para que la cultura florezca. Y una cultura lo suficientemente poderosa puede terminar creando nuevas realidades y por ende nuevas necesidades económicas. Sin duda, el material nos deja con una base increíble para seguir analizando cómo cada generación negocia quién es y cuál es su lugar en el mundo a través de la herramienta más humana que existe: el lenguaje.